Lo sintió, de la misma forma que sientes cómo se apaga un fuego en una habitación que creías segura, no con un sonido, no con una advertencia, con la ausencia repentina y total de todo lo que alguna vez hizo que el frío pareciera temporal, sin truenos, sin ceremonia, solo calidez, y luego nada donde antes había calidez. Camilla Ashford estaba sentada en la sala de registros, 3 pisos por debajo del salón de ceremonias, sus manos manchadas de tinta, una única flor seca prensada entre las páginas del libro de contabilidad frente a ella. La vela a su lado se había consumido casi por completo. El castillo sobre ella estaba lleno de estandartes plateados y la respiración contenida de todo un reino. Y en el espacio de una respiración ordinaria y sin importancia, sintió cómo el vínculo que la había mantenido viva durante 14 meses se redirigía hacia otra persona. No gritó, no rompió nada, se quedó completamente quieta por un momento. De la forma en que te sientas cuando algo enorme acaba de suceder y tu cuerpo aún no lo ha asimilado. Luego cerró el libro, dobló su delantal, tomó la flor seca, solo eso, nada más, y salió del castillo sin mirar atrás. Esta es su historia, y la de él, y la verdad que casi los destruyó a ambos antes de finalmente liberarlos. Una pregunta rápida, ¿cómo te sientes ahora mismo? Porque necesito saber cómo estás antes de continuar. Muchas gracias por estar aquí. Realmente significa todo para mí. Es esencial que recibamos tu apoyo a través de suscripciones, me gusta, comentarios y compartiendo el video. Así que, si esta historia ya te está llegando al corazón, y sé que lo está haciendo, por favor presiona el botón de suscribir, dale un buen me gusta y deja un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo. Ayuda más de lo que te imaginas. Gracias. Ahora, volvamos a la historia. La sala de registros había sido el mundo de Camilla durante 3 años. Conocía cada estante, cada lomo de libro agrietado, cada mancha de agua en el techo de piedra. Conocía la forma particular en que la luz de la vela se movía cuando la corriente de aire entraba por debajo de la puerta a medianoche. La había convertido en un lugar seguro, de la forma en que la gente crea lugares seguros. En silencio, gradualmente, sin anunciárselo a nadie. Ella no era nadie en el castillo de Ironspire. Eso no era autocompasión. Era un simple hecho, sin nombre de manada, sin escudo familiar, sin un asiento en ninguna mesa que importara. Había llegado en la parte trasera de una carreta desde un pueblo fronterizo del sur. Traía una carta de recomendación de un maestro de escuela y una muy buena caligrafía. Podía leer 6 idiomas y organizar cualquier cosa, así que la pusieron en la sala de registros. Y allí fue donde se quedó. O se había dicho a sí misma durante 3 semanas antes de esta noche que ya había hecho las paces con lo que se avecinaba. Él es un rey, tú eres una archivista. Lo que sea que te dio en la oscuridad no sobrevive a la luz de un salón de ceremonias. Se lo había repetido a sí misma como una oración, como si al decirlo suficientes veces, dejaría de sentirse como algo que sostenía contra su propio pecho para no derrumbarse. No había dejado de sentirse así. El vínculo se había establecido por primera vez a los 6 meses de su extraña y cuidadosa amistad. Una tarde de invierno. La luz del fuego, sus ojos ámbar encontrando los de ella a través de la habitación por un instante más de lo necesario. Lo había sentido como una mano presionando suavemente el centro de su pecho. Firme, cálida, imposiblemente real. No se lo había dicho. No había sabido cómo decirle a un rey que una archivista se había vinculado accidentalmente con él mientras le servía tazas de té en medio de la noche. Sus noches habían comenzado hacía 14 meses, cuando él bajó a su habitación. De la forma en que bajas a una habitación cuando el resto del mundo se ha vuelto demasiado ruidoso. Llevaba ropa sencilla, sin corona, sin guardia. Había llamado a la puerta abierta, mirado todos sus estantes y dicho en voz baja, ¿hay algún té que no requiera que un sirviente lo sirva? Ella le había entregado una taza. Le había dicho, pareces alguien que ha estado cargando algo durante demasiado tiempo.
Él la había mirado de la forma en que la gente mira cuando alguien dice una verdad en una habitación llena de cuidadosas mentiras, como si no se lo esperara, como si hubiera llegado a un lugar al que ya no esperaba que nada llegara. Se había sentado en la esquina de su escritorio y habían hablado durante 2 horas sobre nada que importara y sobre todo lo que sí. Hablaron de los viejos registros que ella encontró, que describían los territorios de Grimspire antes de las fronteras actuales. Hablaron de cómo los lobos del Valle Oriental corrían de forma distinta a los del norte, y de un poema que ella había leído, en el que no podía dejar de pensar sin saber por qué. Volvió 3 noches después, y luego otra vez, y luego se convirtió en algo que ninguno de los dos nombró, porque nombrarlo habría requerido decisiones que ninguno estaba listo para tomar. Durante 14 meses, ella había sido la mujer a la que un rey acudía cuando el peso de ser rey se volvía demasiado para llevarlo solo. Ella le había dado lo único que tenía que valía la pena dar: honestidad. Honestidad simple y sin cálculos. Y él le había dado, sin decirlo nunca, la calidez particular de ser conocida. Se había dicho a sí misma durante 3 semanas que no deseara más que eso. Y esta noche, 3 pisos por debajo del salón de ceremonias, había fracasado. El vínculo no se había alejado, no se había desvanecido, se había desgarrado, limpio, profundo y preciso, de la forma en que un objeto afilado atraviesa algo que no se preparó para el corte. Y Camilla se había sentado en la repentina y total ausencia de calidez. Y comprendió, sin que nadie tuviera que explicárselo, que en algún lugar sobre ella, Adrian Darkhall acababa de marcar a otra persona. Se quedó quieta durante mucho tiempo. Luego hizo lo que siempre había hecho cuando el mundo tomaba una decisión sin ella. Se movió. Dobló su delantal con las mismas esquinas pulcras que usaba para todo. Prensó la flor seca, una pequeña cosa blanca que él había dejado en el alféizar de su ventana hacía 3 semanas. Estaba envuelta en un trozo de papel que decía: «Para cuando las cosas parezcan imposibles». La puso entre las páginas del libro más cercano. Luego la sacó de nuevo. No la dejó. Hay cosas que no dejas atrás, incluso cuando lo que estás haciendo es marcharte. Se puso su capa. Recogió su pequeña mochila, ya preparada por una razón que no se había admitido a sí misma hasta ahora. Caminó por el pasadizo de los sirvientes, bajó por la escalera trasera, salió por el patio de la cocina y se adentró en la oscura línea de árboles del bosque de Balemore. No miró atrás. 3 pisos por encima de ella, en el gran salón adornado con estandartes plateados y negros, el rey alfa Adrian Darkhowl estaba de pie en el estrado. Sostenía la muñeca de Soriel Ravenclaw en sus manos y se quedó completa y aterradoramente quieto, porque el vínculo que lo conectaba con la única mujer que había amado se había quedado en silencio. Y ese silencio se sintió como el peor sonido que jamás había escuchado. La ceremonia terminó en menos de 1 hora. Adrian permaneció de pie durante el resto, como un hombre que soporta algo que, de repente y sin previo aviso, ha perdido todo sentido. Hablaba cuando le hablaban, mantenía las posturas formales, no permitió que nada se mostrara en su rostro que no debiera estar allí, porque había pasado 30 años aprendiendo a ser lo que esta sala requería que fuera. Soriel Ravenclaw estaba a su lado con la compostura de una mujer que había sido criada para comportarse con dignidad en cada situación que la vida presentara. Ella no era una villana en esta historia. Era la hija de una familia noble, la más poderosa de los territorios de Grimspire. Habían llegado a este acuerdo de buena fe, y ella había manejado cada momento con una gracia que no estaba obligada a ofrecer. Miró a Adrian una vez cerca del final, una mirada breve y lúcida, y no dijo nada. No necesitaba hacerlo. Había sentido el momento en que la ceremonia se convirtió en algo diferente de lo que se suponía que debía ser, y había elegido sobrellevarlo en silencio. Esa elección importaría más tarde. En el momento en que la ceremonia se cerró formalmente, antes de que las felicitaciones pudieran formar un muro a su alrededor, Adrian se movió. Tirick Ironfang apareció a su lado antes de que hubiera pronunciado una sola palabra. Su capitán de la guardia, de ojos ámbar, ancho de hombros y extraordinariamente bueno para leer el ambiente.
Se puso a su paso sin requerir una explicación. Llegaron a los aposentos de los sirvientes en silencio. Adrian abrió la puerta de la habitación de Camilla. Estaba impecable. No abandonada, impecable. Había una diferencia. Las habitaciones abandonadas tienen el desorden desigual de alguien que se fue a toda prisa. Esta habitación tenía el orden preciso y silencioso de alguien que tomó una decisión deliberada y luego se aseguró de que no quedara nada por limpiar. La estrecha cama estaba hecha con esquinas perfectas. El estante sobre ella estaba vacío. La pequeña mesa donde guardaba su tinta y sus libros, vacía. Adrian se quedó en el umbral durante un largo momento. El alféizar de la ventana, donde había dejado la flor hacía 3 semanas, estaba desnudo. La flor no estaba, se la había llevado. Pensó en eso por un momento. Se había llevado la flor. Eso fue lo único a lo que se aferró en las siguientes horas porque significaba algo. Significaba que no se había ido odiándolo. Todavía no. Se ha ido, dijo Therick, justo detrás de su hombro izquierdo. No era una pregunta, no era un informe. Solo un hombre reconociendo un hecho que su rey ya sabía. Encuentra su rastro, dijo Adrian. Su voz era muy baja. Para cualquiera que lo conociera, esa era la versión más peligrosa de su voz. Mi señor. Therick se movió. Cypher Grimfang estaban en el pasillo cuando Adrian se dio la vuelta. De cabello plateado, sin prisa, compuesto como un hombre que había anticipado este momento y preparado su rostro para ello. Era el consejero más antiguo de Adrian. 30 años de consejo leal, o lo que siempre había parecido ser un consejo leal. Habló antes de que Adrian pudiera hacerlo. Parece que ha tomado su decisión. Las palabras fueron cuidadosas. La cadencia fue cuidadosa. Toda la postura del hombre era cuidadosa de una manera que Adrian archivó en silencio y no mostró en su rostro. Sí, dijo Adrian, o eso parece. Pasó junto a Cypher sin decir una palabra más. El castillo se daba cuenta de todo, como siempre lo hacen los castillos. Por la mañana, 2 versiones de los sucesos de la noche se movían por los pasillos como el clima. La primera, el rey Alfa había abandonado a su compañera recién marcada para buscar a una sirvienta. La segunda, más silenciosa y dirigida, era que la sirvienta había estado usando técnicas de manipulación de los nacidos de la tormenta para retener la atención del rey de forma antinatural, y que la ceremonia de la noche simplemente había roto el hechizo. Cypher no había iniciado ambos rumores, solo había necesitado iniciar uno. El segundo había surgido del primero por sí solo, con la velocidad particular de una historia que explicaba algo que la gente ya quería explicar. Therick encontró el rastro de olor cerca del amanecer, en dirección noroeste hacia el interior profundo de Valemore. Trajo la información sin que se la pidieran. No hizo ningún comentario y esperó. Adrian se quitó su abrigo formal. Se lo entregó a Therick. Se transformó. Su lobo era más grande que la mayoría y más oscuro. La oscuridad particular de algo que no se disculpa por su propia densidad. Sus ojos ámbar ardían incluso en su forma animal, iluminados con algo que no era ira, ni dolor, ni exactamente esperanza, pero que vivía en el territorio entre los tres. El vínculo tiraba hacia el noroeste. Corrió. Valemore no era peligroso como lo es un campo de batalla. Era peligroso como lo son las aguas profundas, no porque quisiera hacerte daño, sino porque le era indiferente si sobrevivías. Los árboles eran lo suficientemente viejos como para tener sus propias opiniones. Los caminos cambiaban. La luz entraba en ángulos que hacían que las distancias no fueran fiables. Camilla se movía a través de él como se movía a través de todo. Metódicamente. No había pasado toda su vida siendo cuidadosa para nada. Se movía durante el día. Encontraba refugio al anochecer. No se permitía pensar en el vínculo, o pensaba en casi nada más y lo llamaba no pensar en él. Rechazaba su amenaza cada vez que pulsaba, apilando su dolor sobre la conexión como piedras planas, una por una, hasta que fue algo sobre lo que podía pasar en lugar de caer. No sabía que esto era extraordinario. No tenía forma de saberlo. No tenía nada con qué compararlo. Al tercer día se detuvo junto a un arroyo estrecho para llenar su cantimplora, y la maleza en la orilla lejana comenzó a moverse de una manera que no tenía nada que ver con el viento.
3 de ellos, grandes, moviéndose con el ruido deliberado de lobos que quieren ser escuchados. No era el sonido de algo cazando, sino el sonido de algo que quería dejar clara su postura. Su líder entró en el claro y miró a Camilla de la forma pausada en que un hombre mira algo que ya ha decidido que no es un problema. Su nombre, aprendería más tarde, era Draxon Bloodhall. Era corpulento, de movimientos lentos, y estaba acostumbrado a hacer que la gente decidiera rápidamente que su tamaño era una razón suficiente para cooperar. Camilla se transformó. Su loba era mucho más pequeña que él. Lo sabía. Aún así, enseñó los dientes y defendió el terreno que pisaba. Y había algo en cómo lo defendía. Algo firme y sin pretensiones que hizo que los ojos de Draxon se entrecerraran ligeramente con algo que no era exactamente diversión. No sabía por qué no corría. Instinto, tal vez. O la terquedad particular de alguien a quien le han dicho toda su vida que no tenía terreno que pisar y que aprendió en silencio a mantenerse en pie de todos modos. Entonces, desde el borde oriental de los árboles, algo se movió. Era rápido de la forma en que las cosas muy viejas son rápidas. No la velocidad explosiva de la juventud, sino la eficiencia absoluta y pausada de algo que ha sido rápido durante tanto tiempo que se ha vuelto natural. De cabello plateado, ojos antiguos, un lobo en forma humana que se movía por el claro con la calma particular de un hombre para quien 2 contra 1, o 4 contra 1, o cualquier variación es simple aritmética. Terminó en menos de 2 minutos. No fue violento, fue preciso. Draxon y sus compañeros se encontraron rápidamente y sin entender del todo cómo, poco dispuestos a continuar la conversación. El hombre de cabello plateado se transformó completamente a su forma humana. Miró a Camilla con ojos del color del invierno profundo, grises, quietos, conteniendo algo que había estado observando el mundo durante mucho, mucho tiempo. Defendiste tu terreno contra 3 lobos a los que no tenías ninguna posibilidad práctica de vencer, dijo él. ¿Sabes por qué? Ella lo estudió por un momento. Porque correr habría sido peor. Porque algo en ti, dijo él con cuidado, no sabe cómo presentarse como una presa. Esa no es una cualidad entrenada. Es algo con lo que naciste. Le dijo su nombre, Vedrick Silverhall. Le dijo que necesitaba una comida decente. Le dijo que había cosas que necesitaba entender sobre sí misma y que Belmore era un lugar razonable para empezar. ¿Por qué debería confiar en ti? Dijo ella. Porque acabo de desmantelar a 3 lobos para darte la opción de no confiar en mí, dijo él. Y porque estás transmitiendo tu dolor por todo este bosque como un fuego que alguien olvidó cubrir. No eres invisible, no estás oculta. De lo que sea que estés huyendo, todavía lo llevas contigo. Y necesitas aprender a dejarlo ir correctamente o atraerás exactamente el tipo de atención equivocada. Lo consideró por un momento. El viento se movía entre los viejos árboles sobre ellos. Lo siguió. El hogar de Vedrick era una caverna detrás de la cascada más grande de Belmore. El tipo de lugar que suena a cuento y resulta ser verdad. 2 siglos de vida acumulada llenaban los estantes, frascos, papeles y objetos que llevaban el peso del tiempo sin disculparse por ello. Un fuego ardía en un foso bajo de piedra, el olor del agua se filtraba a través de la roca y se mezclaba con hierbas para las que ella no tenía nombre. Primero le dio de comer, ella comió sin hablar, lo cual era su propia forma de confianza. Cuando la comida se terminó y el fuego se calmó, Vedrick la miró a través de las llamas y dijo, «Dime qué sabes sobre ti misma». Se lo contó con honestidad, como siempre contaba las cosas, sin manada, sin familia. Un orfanato en la frontera sur donde la directora la había observado con una incomodidad instintiva y sin nombre que nunca explicó, y que Camilla nunca entendió. Los caballos que se acercaban a la valla cada vez que ella estaba cerca, presionando sus rostros contra sus manos. La forma en que siempre había sabido cuando alguien mentía. No era una suposición, era un saber. Como sabes que algo está caliente antes de tocarlo. El vínculo con Adrian que se había sentido más vívido, presente y real que cualquier cosa que hubiera leído en ningún registro sobre vínculos de lobos. Lo que ella siempre había asumido que era simplemente amor.
Vedrick escuchó todo sin moverse. Luego dijo, ¿has oído hablar alguna vez de los nacidos de la tormenta? Ella negó con la cabeza. Él se quedó en silencio por un momento, como alguien que elige qué puerta abrir primero en una habitación llena de ellas. El linaje más antiguo en los registros de la manada, dijo él. Lobos nacidos con la capacidad de percibir la verdad emocional, no de leer pensamientos. Nada tan limpio como eso. De sentir los hilos vivos de los vínculos entre lobos, como podrías sentir la diferencia entre agua quieta y agua en movimiento, incluso con los ojos cerrados, de saber sin que te lo digan qué es genuino y qué es una actuación, qué fue dado libremente y qué fue construido. Se inclinó ligeramente hacia adelante. En los casos más raros, los lobos de este linaje podían ir más allá, no para fabricar sentimientos, nunca para fabricarlos, sino para exponer vínculos que se habían convertido en armas en lugar de regalos, para cortar una conexión construida que se estaba utilizando para atrapar o dañar. Los consejos de la manada de hace 2 siglos llamaron a esta habilidad desestabilizadora. Tenían razón. Un lobo nacido de la tormenta, vinculado a un líder de cualquier tipo, hacía que la gestión del poder fuera casi imposible. No puedes mantener una mentira en una habitación con un nacido de la tormenta. No puedes construir lealtad a través del miedo. No puedes construir un ultimátum con pruebas falsas y esperar que se mantenga. Dejó que eso se asentara por un momento. Los consejos decidieron eliminar el linaje. En 2 generaciones, los registros oficiales lo declararon extinto. Pero no estaba extinto, estaba disperso. Oculto en familias que dejaron de usar el nombre, dejaron de reconocer las señales, dejaron de enseñar a sus hijos lo que eran. Y a lo largo de suficientes generaciones, el conocimiento se perdió incluso dentro de esas familias. Los niños portaban la habilidad sin ningún mapa para ella. Camilla estaba muy quieta. La directora dijo, no era una pregunta. Ella sintió algo en ti que no podía nombrar y que no le habían enseñado a entender. Ese tipo de reconocimiento sin nombre tiende a producir inquietud. Los caballos, los animales son simples en sus respuestas. Saben cuándo sienten calidez. De la forma en que yo siempre supe. Se detuvo. Empezó de nuevo. He pasado toda mi vida pensando que simplemente era muy buena leyendo a la gente. Estabas leyendo algo más que a la gente, dijo Vedrick. Estabas leyendo la arquitectura debajo de las personas, lo genuino de lo construido, lo elegido de lo coaccionado. Estuvo en silencio durante mucho tiempo. Afuera, la cascada se movía sobre la piedra con su voz constante y paciente. Alguien se aseguró de que nunca lo descubriera, dijo finalmente. No era exactamente ira, era el sentimiento específico de una herida que ahora tiene un nombre, y que aún no sabe qué hacer con ese nombre. Sí, dijo Vedrick, alguien lo hizo. No dijo más que eso por ahora. Algunas cosas necesitaban asentarse antes de que se pudiera colocar la siguiente capa encima. Más tarde, en la cueva más pequeña, levantó la mano y se acercó al vínculo de la forma en que te acercas a algo que te has negado a mirar directamente. Flotaba desde su palma como un hilo en agua en movimiento. Presionó contra el muro que había construido entre ella y él, piedra por piedra durante 3 días en Valemore, y sintió que se mantenía firme. Podía mantener un vínculo a raya, podía sentir su textura a distancia, podía, con una concentración que apenas comenzaba a entender, leer la calidad de lo que vivía al otro lado. Mantuvo la mano allí durante mucho tiempo, al otro lado del muro, muy lejos pero aún completamente presente. Dolor y culpa, y un miedo que tenía la cualidad delgada y persistente de algo con lo que se había vivido durante días. Y debajo de todo eso, tan firme que casi lo pasó por alto bajo todo lo demás. Amor, no el amor de alguien que espera ser perdonado. Solo amor, presente, duradero, completamente sin pretensiones. Retiró la mano. Se sentó junto a las cataratas durante mucho tiempo. Mientras tanto, 11 días después de iniciada la búsqueda, en un pueblo en el borde occidental de Valemore, una posadera le dijo a un hombre de cabello oscuro, con ojos ámbar, y la energía silenciosa de alguien que no había dormido bien
en casi 2 semanas. Que sí. Recordaba a una mujer pequeña y de cabello oscuro que preguntó por los caminos hacia el interior del bosque. Había preguntado específicamente por una cascada. Adrian ya se estaba moviendo antes de que la frase terminara. Ella estaba en la base de las cataratas cuando escuchó su voz. No la llamaba por su nombre. No exigía entrar. Estaba de pie en la niebla de la cascada, húmedo por la lluvia y muy quieto, diciendo en voz baja: sé que está aquí. No pido llevármela a ninguna parte. Pido ser escuchado. Bedrick se paró en la boca de la caverna y miró al hombre en la niebla durante un largo y pausado momento con esos profundos ojos grises de invierno. Leía a la gente de la forma en que Camilla apenas comenzaba a aprender a leerlos, no como una habilidad, sino como una naturaleza. Lo que vio en el hombre de pie en el rocío de la cascada no era una actuación, no era un cálculo. Era la verdad desnuda y desgastada de alguien que había corrido 11 días a través de la naturaleza para pararse en la niebla y pedir. No exigir. Se hizo a un lado. Adrian entró, guareciéndose de la lluvia. Se sentó donde Bedrick le indicó. Estaba muy quieto, de la forma en que siempre estaba muy quieto cuando se decía algo importante, guardándolo en algún lugar donde sería conservado con cuidado. Bedrick le habló del linaje de los nacidos de la tormenta. Adrian escuchó todo sin apartar la vista ni una sola vez. Luego Bedrick le habló de la carta. Adrian se quedó en silencio de una manera diferente a su silencio habitual. Este silencio tenía peso, el peso de alguien que recibe información que reorganiza todas las paredes de una habitación simultáneamente. Una carta con mi letra, dijo él, lo suficientemente parecida como para pasar una lectura con el corazón roto, dijo Bedrick, entregada la mañana de la ceremonia. O más bien, le decía que habías decidido que su presencia complicaría el día y le pedía que abandonara los terrenos del castillo antes de que comenzara. Ella pensó que yo la había echado. No era una pregunta. No se fue solo por el corazón roto, dijo Bedrick. Se fue por lo que entendió como tu decisión deliberada y silenciosa de que ella era un problema que debía ser manejado. Hay una diferencia entre el dolor y ese tipo particular de herida. El primero se puede sobrevivir. El segundo cambia lo que crees sobre ti misma. ¿Quién?, dijo Adrian. Su voz había alcanzado un registro que no era fuerte ni suave. Kairoba Grimfang, dijo Bedrick. Tenía el acceso, tenía el conocimiento, y tenía un padre que pasó semanas enseñándole exactamente lo que necesitaba desaparecer antes de la ceremonia. Cypher. Adrian sabía desde hacía 8 días que Cypher estaba en el centro de todo. Había estado reuniendo las pruebas en las largas y frías horas entre las etapas de búsqueda. La amenaza fabricada, el recuento de votos manipulado, el plazo de 3 días diseñado para impedir el pensamiento claro. Había confiado en Cypher Grimfang durante 30 años. Había confiado en él como confías en el muro que ha sostenido el techo desde que tienes memoria. Y el muro no se había derrumbado de repente. Había estado hueco todo el tiempo. La jaula había sido construida con el único material que podía retenerlo, su miedo por ella. Y él había entrado en ella. Bedrick le dio pergamino. Le dijo a Adrian que leería cada palabra antes de que llegara a Camilla. Adrian se sentó junto al fuego durante mucho tiempo. Reescribió la carta 3 veces. En la tercera versión, había marcas de pliegues en el papel de donde había doblado y desdoblado los intentos anteriores. Dejó las marcas de los pliegues, ya que eran honestas. Camilla estaba en la cueva más pequeña cuando Bedrick trajo la carta. La sostuvo durante mucho tiempo sin abrirla. No era miedo exactamente. Era la dificultad específica de una mujer que ha decidido dejar de esperar algo y ahora se le pide que recoja la esperanza que había abandonado. La abrió. La leyó 5 veces. Luego hizo algo que había estado practicando durante 2 semanas, pero que aún no había intentado por completo con algo que importara. Elevó su vista de nacida de la tormenta. Ahora era más fácil, como un sentido que siempre había estado ahí y que simplemente ya no estaba siendo suprimido. Y se acercó al vínculo. Presionó sus manos contra el muro que había construido, piedra por piedra, y comenzó, con mucho cuidado, a desmantelarlo. Lo que encontró al otro lado fue esto.
Dolor grande y sin sentimentalismos. El dolor de alguien que ha entendido lo que se perdió y no intenta minimizarlo. Culpa que tenía la textura específica de una persona que tomó una decisión bajo presión y todavía está pagando el costo en la oscuridad del sufrimiento de otra persona. Miedo, delgado y persistente. El miedo de alguien que ha estado corriendo hacia algo y no está seguro de tener el derecho de alcanzarlo. Y debajo de todo, debajo de cada cosa pesada apilada encima, silencioso, firme, completamente sin pretensiones, amor, sin esperar ser perdonado, sin esperar ser entendido, simplemente ahí, de la forma en que un fuego es cálido, sin necesidad de que expliques por qué la calidez importa. Se quedó con eso durante mucho tiempo. Luego se levantó, caminó por el pasadizo, a través del muro de niebla en la entrada de la caverna, y salió al aire del atardecer más allá de las cataratas. Adrian estaba exactamente donde dijo que estaría, de pie en la niebla, su abrigo oscuro empapado, sus ojos ámbar encontrándola antes de que ella hubiera entrado por completo en el espacio entre ellos. No se movió hacia ella, mantuvo la distancia, dejó que ella la mantuviera. Se veía terrible. Parecía alguien que no había dormido bien en 11 días, lo cual era cierto. Parecía alguien que había corrido a través de un desierto para pararse bajo el agua que caía y pedir la oportunidad de ser escuchado, lo cual también era cierto. No te pido que me perdones esta noche, dijo él. Te pido que me dejes quedarme. Un silencio. La cascada se movía. La noche contuvo la respiración. Ella se apartó de la entrada. Entra, dijo. Te ves terrible. Algo cruzó su rostro, algo grande y silencioso. Cruzó el espacio y entró por la entrada. Y mientras pasaba a su lado, el vínculo entre ellos ardió, pasando de un hilo tenue a algo cálido y plenamente presente, tan repentino como un fuego que prende. Y ninguno de los dos dijo nada al respecto. No lo necesitaban. Se quedaron en Valemore 3 días más, no porque tuvieran que hacerlo, sino porque lo necesitaban. Hubo conversaciones que ocurrieron de la forma en que siempre ocurren las conversaciones importantes. No todas a la vez, no como declaraciones formales, sino en fragmentos durante las comidas y largos silencios. Y en los momentos justo antes de dormir, cuando la cuidadosa armadura que una persona lleva se desprende por los bordes sin su permiso. Él le contó todo sobre el ultimátum fabricado de Cipher, sobre el recuento de votos manipulado, el plazo de 3 días, la jaula construida precisamente a partir de su miedo por ella. Se trataba de los 30 años de confianza que le había dado a un hombre que había estado usando esa confianza como materia prima para sus propias y cuidadosas estructuras de poder. Ella escuchó como siempre escuchaba, completamente, sin apresurarse a llenar el silencio. Cuando terminó, no ofreció consuelo de inmediato. Se quedó con ello por un momento, de la forma en que se quedaba con las cosas importantes. Él sabía lo que yo era, dijo ella finalmente. Adrian la miró. Cipher. Sabía sobre los nacidos de la tormenta. Habría conocido las señales. Pasó 30 años en tus archivos de consejería. Una mujer vinculada a ti que podía leer la verdad en una actuación, que podía ver una lealtad construida en el momento en que la miraba con claridad. Hizo una pausa. Yo no era una pareja inconveniente. Era un problema existencial. Arian se quedó muy callado por un largo momento, pero estaba protegiendo el sistema. Estaba protegiendo el sistema, asintió ella. No cometió un error. Tomó una decisión. Hay algo específico en el momento en que entiendes que algo te fue hecho deliberadamente y no por accidente. Cambia la forma de lo que cargas. Lo hace más pesado y más ligero al mismo tiempo. Más pesado porque fue elegido. Más ligero porque no fue tu culpa. ¿Qué quieres?, preguntó Adrian. No sobre el regreso, no sobre Cipher, sobre ella, lo que ella quería. Lo pensó con cuidado. Quiero que mi nombre signifique algo, no porque tú me lo diste, sino porque me lo gané. Él asintió. Entonces volvamos y asegurémonos de que así sea. Entraron por la puerta principal del castillo de Iron Spire al amanecer, bajo la clara luz de la mañana.
Therick y 6 miembros de la guardia iban detrás de ellos. No por la entrada de sirvientes, no a medianoche, sino por la puerta principal. Todas las miradas en el patio se posaron en Camilla simultáneamente. Sintió su peso. 200 pares de ojos haciendo cálculos rápidos y silenciosos sobre quién era ella y qué significaba su presencia. Se permitió sentir el peso. No apartó la mirada. Rixel Moonfang, la ama de llaves principal del castillo, la encontró antes de que llegara a la puerta principal. Rixel era una mujer redonda y cálida que había dirigido la casa durante 20 años y nunca se había confundido sobre lo que realmente sucedía en cualquier habitación por la que pasaba. Atrajo a Camilla a un abrazo que decía todo lo que una larga conversación habría tardado horas en expresar. Cuando se apartó, sacó un vestido azul oscuro de alguna parte, de corte simple, sin sedas de corte elaboradas, sin adornos, pero con el color y el peso adecuados, y con el conocimiento de que a veces lo correcto no es lo elaborado. Adrian observó este intercambio con una expresión silenciosa y completa. Al mediodía, el gran salón estaba lleno. Cada familia noble, cada consejero, cada persona de importancia en los territorios de Grimspire se reunió por convocatoria oficial. Había la atención particular de una sala que sabe que algo se avecina y aún no se le ha dicho qué. Sifr Grimfang estaba de pie cerca del muro este, entre dos miembros de la guardia que se habían posicionado allí sin ceremonia. Estaba sereno. Había pasado 30 años construyendo esa serenidad. No iba a dejarla ir ahora. Soriel Ravenclaw estaba cerca del frente con su madre, serena, con la mirada clara. Observaba la sala con la atención de alguien que llegó a esta situación sin culpa y tiene la intención de salir de ella con su dignidad intacta. Cuando sus ojos se posaron en los de Camilla, hubo un momento, breve y genuino. El de dos mujeres que habían sido movidas en un tablero sin su consentimiento, reconociendo a través de una sala abarrotada que ambas habían encontrado su propio terreno firme. Adrian se paró al frente del salón y lo nombró todo. Nombró el ultimátum fabricado que Sifr le había presentado 6 semanas antes de la ceremonia, las pruebas manipuladas, la amenaza construida. Nombró la presión que se había creado específicamente para impedirle pensar con claridad, usando lo único que seguramente lo retendría, su miedo por alguien a quien amaba. Nombró la carta falsificada. Nombró el papel de Kairoba Grimfang en ello, su juventud, la influencia de su padre, la distinción entre una hija que sigue instrucciones y un hombre que dio esas instrucciones sabiendo lo que le costarían a alguien que no había hecho nada malo. Lo presentó de la forma en que un hombre presenta cosas que ha tenido 11 días y 3 noches para organizar. No con drama, con pruebas. La sala lo recibió por etapas. El silencio inicial de la conmoción, el segundo silencio de la gente reorganizando lo que sabía, el tercer silencio de una sala decidiendo en qué dirección caer. Entonces Adrian se giró para mirar a Camilla directamente. El salón se quedó muy quieto, la quietud particular de un gran espacio cuando todos en él entienden que lo que sucederá a continuación importará durante mucho tiempo. Esta es Camilla Ashfang, dijo él. No tiene nombre de manada porque ninguna manada ha sido aún digna de darle uno. O es una nacida de la tormenta, un linaje que este territorio declaró extinto por miedo hace 200 años y que ahora tendrá la responsabilidad de aprender a merecer. No tiene título, ni escudo, ni historia familiar que ninguna casa en esta sala reconozca. Lo que tiene es algo que ninguna de esas cosas podría producir. Es honesta, es firme, y es la única persona en 14 meses que me ha dicho la verdad sin medir primero lo que le costaría. Hizo una pausa. Es mi compañera, mi elección. A partir de este día, es su reina. Un silencio. Desde el fondo del salón, Ter Ironfang comenzó a aplaudir. No el aplauso formal de la corte, un sonido real, con ambas manos, la energía de un hombre que ha estado esperando un resultado particular durante mucho tiempo y está genuinamente contento de que haya llegado. Y la sala, después de ese instante de respiración contenida, eligió su dirección. Camilla se quedó en el centro del gran salón del castillo de Ironspire
y se permitió sentir algo que había pasado la mayor parte de su vida manejando desde una distancia cuidadosa. Se permitió sentirlo de todos modos. El peso de ser vista, plenamente, públicamente, sin condiciones. Era enorme y era bueno. El círculo de piedra lunar se encontraba al borde de Valemore, un antiguo anillo de piedras erguidas que ya eran viejas antes de que existieran las fronteras actuales de la manada. La luna estaba llena, las primeras estrellas habían salido. Los muros de piedra del castillo aún conservaban el calor del día detrás de ellos, y el aire de la noche era fresco, limpio y olía al bosque que ambos, de diferentes maneras, habían atravesado para llegar a este momento. Quizás 30 personas, las que importaban. Tyr Ironfang estaba con un puñado de la guardia, no en formación, solo presentes. Warwick Selmunfang lloraba sin ninguna preocupación aparente por la dignidad, lo cual era muy propio de su carácter. Un puñado de miembros del consejo que habían elegido la dirección correcta cuando la sala tuvo que elegir. Y al borde de la luz del fuego, con su cabello plateado reflejando la llama, su mochila al hombro, Vedrick Silverhowl estaba de pie y observaba con la expresión tranquila de alguien que completa algo que había comenzado hace mucho tiempo. Sin estandartes plateados, sin 400 testigos, sin peso político presionando cada palabra pronunciada. Solo las viejas palabras, dichas por dos personas que ya habían sobrevivido a todo lo que se suponía que debía impedirles llegar a este momento. La anciana que dirigió la ceremonia, una mujer pequeña pero antigua llamada Sethiera Moonclaw, que había presidido ceremonias de reclamo durante 40 años y parecía ver todo el drama político de las últimas semanas como un inconveniente administrativo menor, pronunció las palabras de apertura y luego se apartó y dejó que los dos hablaran. La voz de Adrian era firme, no cuidadosa, firme. Hay una diferencia. Ante la luna y las estrellas, ante cada lobo que vino antes que nosotros, te reclamo. Te doy mi corazón, mi vida y mi verdad. Desde este momento hasta mi último aliento, soy tuyo. Sintió su marca asentarse, no con dolor, sino con la sensación particular de algo que llega a un espacio que siempre había estado moldeado para ello. Calidez extendiéndose hacia afuera desde el centro de su pecho. Certeza moviéndose a través de ella como el calor se mueve a través de la piedra fría, lenta y completamente. Sin dejar nada sin cambiar, ella lo marcó a él a cambio. Él exhaló contra su hombro. Larga, completa, la liberación específica de alguien que deja algo que ha estado cargando desde antes de entender lo que significaba cargarlo. Ahora podía ver el vínculo con su vista de nacida de la tormenta sin esfuerzo. Surgía naturalmente, como la respiración, como algo que ya no necesitaba ser invocado. Se movía entre ellos como un hilo de oro puro, sin grises, sin bordes deshilachados por el desgarro, las semanas, la distancia y las mentiras. Nada excepto lo que el vínculo era en realidad después de todo. Algo genuino y probado, construido con más que esperanza. Las cosas probadas son más fuertes. Lo sabía ahora. Había vivido la prueba de ello. El fuego crepitaba. Vedrick Silverhowl observaba desde el borde de la luz con esos profundos ojos grises de invierno y no dijo nada. Lo que había en su rostro era la mirada de un hombre que completa algo. 6 meses después, en pleno invierno, una noche en que el frío presionaba contra los muros de piedra del castillo y no encontraba agarre. La sala de registros era la misma de siempre. Los estantes eran los mismos. La forma particular en que la luz de la vela se movía cuando la corriente de aire entraba por debajo de la puerta era la misma. El escritorio en el centro de la sala, ancho, manchado de tinta por años de uso, era el mismo. La habitación olía a pergamino viejo y cera de vela, y a algo que no se podía nombrar, pero que siempre se podía reconocer. El olor de un espacio donde se ha hecho un trabajo cuidadoso y donde, ocasionalmente, a altas horas de la noche, se ha dicho la verdad. Camilla no podía dormir. Todavía sucedía a veces. Un viejo hábito, un viejo consuelo. En las noches en que el peso de todo en lo que se había convertido, reina, nacida de la tormenta,
La mujer que había sobrevivido a lo que se suponía que la borraría, la presionaba demasiado. Volvía a esta habitación. Porque algunas habitaciones guardan cosas que no necesitan explicación. Esperaba encontrarla vacía y oscura, como siempre esperaba. Abrió la puerta y encontró a Adrian sentado en la esquina de su escritorio, con una camisa oscura y sencilla, el cuello desabrochado. Sin corona, sin abrigo formal. Sus ojos ámbar estaban ligeramente desenfocados, como los de alguien que ha estado sentado en una oscuridad cómoda el tiempo suficiente para que sus pensamientos se hayan ido a un lugar tranquilo. Levantó la vista cuando ella entró, y algo en su expresión se asentó. El asentamiento particular de una persona en un espacio donde confía en que nadie le pedirá que sea otra cosa. No podía dormir, dijo él. Nunca pude, dijo ella. Puso la tetera en la pequeña estufa de la esquina. Siempre había mantenido una estufa en la sala de registros, una comodidad temprana y privada para la que nunca había pedido permiso. Se movía por el espacio sin pensar en el movimiento, de la forma en que te mueves por una habitación que has conocido más tiempo que la mayoría de las cosas. Cuando la tetera estuvo lista, puso una taza a su lado en el escritorio y se apoyó en él, frente a él. Y no había urgencia en el silencio entre ellos, ni peso, ni asuntos pendientes presionando en el aire. Solo el fuego, la noche y el vapor que se elevaba de dos tazas. Y la habitación que, de una manera silenciosa y sin previo aviso, había albergado el comienzo de todo. ¿Eres feliz?, preguntó él. Siempre preguntaba. Ella había llegado a entender que siempre preguntaría, que para él no era una cortesía, sino una pregunta genuina. Una que pasaría el resto de su vida haciendo porque ahora entendía lo que costaba no preguntar. Lo consideró. Lo consideró honestamente, como consideraba todo. Estoy en casa, dijo ella. Eso es mejor que feliz. Eso es permanente. La miró durante un largo momento. Luego extendió la mano a través del espacio entre ellos y tomó la suya. Fuera de la ventana de la sala de registros, Valemore estaba oscuro y quieto bajo las estrellas de invierno. El tipo de oscuridad que no está vacía, sino llena, llena de árboles viejos, viejos caminos y el recuerdo particular de una mujer que había entrado sola en esa oscuridad y había salido por el otro lado sabiendo lo que era. El vínculo brillaba cálido y firme en la vista de nacida de la tormenta de Camilla. Oro, sin rastro de gris, sin bordes deshilachados, nada excepto lo que siempre había sido debajo de todo. Algo genuino, construido en la oscuridad de una sala de registros durante 14 meses de té, de medianoche y conversaciones honestas. Probado por todo lo diseñado para destruirlo, y ahora de pie aquí, a la luz del fuego de la habitación donde comenzó. Envolvió su mano alrededor de la de él. El fuego crepitaba. La noche los abrazaba. Y el frío fuera de la ventana, el frío amplio e indiferente, no podía alcanzar ni una sola cosa dentro de esa habitación. Ahí es donde los dejamos. No con una batalla ganada, una corona colocada o una declaración hecha ante 1000 testigos. Con dos personas sentadas en una habitación que fue suya antes que cualquier otra cosa, tomados de la mano a la luz del fuego, ambos sabiendo, de la forma en que solo sabes las cosas que has sobrevivido para entender, que a lo que se aferran es permanente. Hay un tipo de amor que no sobrevive a la dificultad. Nunca fue diseñado para eso. Fue construido para el buen tiempo. Y cuando llega la tormenta, se rompe. Y las personas involucradas se quedan de pie entre los escombros, preguntándose qué creían tener. Y luego está el otro tipo, el que fue probado antes de estar terminado, el que descubrió de qué estaba hecho mientras aún se estaba haciendo, el que lleva las marcas de lo que sobrevivió, como un árbol lleva viejas cicatrices, no como daño, sino como un registro. Camilla Ashford era una mujer nacida con la habilidad de ver la verdad. Había pasado toda su vida alejada de ese conocimiento, mantenida pequeña, sin nombre e invisible, porque lo que llevaba era peligroso para las personas que necesitaban que todos a su alrededor aceptaran la actuación en lugar de mirar debajo de ella. Y entonces, una noche, un rey que no podía dormir
Bajó a una habitación llena de viejos registros y pidió una taza de té. Y ella le dijo la verdad. Y él volvió. Y lo que creció entre ellos en la oscuridad de esa habitación fue algo que ninguna carta falsificada, ningún ultimátum fabricado, ninguna amenaza construida pudo tocar en su base. Porque su base era honesta, fue elegida, era real. Ese es el único tipo de amor que es permanente. No el que nunca fue probado, el que fue probado y resistió.